Bueno, muy bien. Como, como muchas veces hemos dicho, lo hemos dicho y lo hemos hecho de una manera muy genuina, hoy una vez más nos convoca el nombre de Jesús y eso genera en nosotros una alta responsabilidad, una gran responsabilidad y es para nosotros un alto honor permanentemente, permanentemente es un alto honor poder eh, ser parte de la Iglesia de Jesucristo y como contrapartida válida y necesaria seguir siendo funcionales al propósito que Dios ha establecido para esa idoneidad de Dios aquí en la tierra. Sea bendecida la Iglesia de Jesús, una iglesia que entiendo que está atravesando, o creo yo que debería de atravesar una, una reforma que implique el entender que nuestra razón de ser y de existir tiene que ver lisa y llanamente con un plano, con un propósito diseñado en los cielos y nosotros tenemos que tener la pericia de poder interpretar esos planos, de poder saber leer planos y de esa manera tener, ¿verdad? Así como pasa en cualquier obra, eh, hablo de obra en términos de, tal vez en términos de la construcción, ¿verdad? Hay un sinfín de oficios que hacen a esa estructura general, eh, a esa definición que tiene que ver con bueno, la construcción. Uno habla de la construcción primero como una de las ramas más sobresalientes y que genera más fuente de trabajo en nuestra nación. Y creo yo que es una figura muy significativa a la hora de interpretar cómo funciona o cómo debería de funcionar la Iglesia de Jesucristo. La construcción tiene por virtud un fin común que todo comienza con una idea, todo comienza con un propósito. Ustedes me dirán, bueno, en realidad todo comienza con un lucro. Bueno, está bien porque intereses siempre va a haber, pero también en el plano espiritual tienen que haber intereses. ¿O usted no está interesado en que el reino de Dios sea manifiesto? ¿O acaso la iglesia no debería estar interesada en ser eficaz, en ser eficiente, en poder seguir siendo funcionales y cada día aún más a los propósitos eternos de nuestro Dios y funcionar como una iglesia obediente, diligente y fundamentalmente entendida a los tiempos? Claramente una obra de construcción en sus términos más básicos, todo comienza, si queremos comenzar desde esa manera, y me refiero al hecho del lucro, me parece bárbaro porque me parece que los intereses son siempre bienvenidos y vaya si la iglesia tiene que tener intereses, tiene que tener claramente intereses. Pero de la misma manera hacemos un énfasis importante en que esos intereses van más allá de mis intereses, de los intereses humanos, naturales, sino que uno tiene que posicionarse de tal manera que sean los intereses del cielo los que nos lleven a llevar adelante esa tarea y hacerlo con el esfuerzo, con la determinación, con el encono, con la santidad que la obra de Dios claramente debe de representar y de significar para nosotros. De todas maneras, y avanzando en esta suerte de comparación válida y necesaria, la construcción tiene un sinfín de, un sinfín de dones, talentos, de capacidades, de virtudes, un sinfín de herramientas necesarias para poder llevar adelante una obra que comienza con un afán de lucro, pero que tiene un plano, tiene un arquitecto, tiene, tiene toda una jerarquía y después tiene un sinfín de oficios que cuando se manejan de manera ordenada, cuando fluyen de manera ordenada, cuando
cuando son funcionales a ese propósito común que es la construcción, eh, cuando esa versatilidad, cuando esa funcionalidad lo hace de la manera correcta, de la manera debida, bueno, el resultado es una, es una estructura acabada, es una estructura establecida, conformada, es un edificio, es un shopping, es una casa, es un espacio abierto, en fin, no importa necesariamente en esta oportunidad el tipo de obra, pero yo quiero hacer relevancia en la necesidad de poder tener una hoja de ruta y poder entender de que tiene que haber mano de obra calificada en cada una de las necesidades para que esa obra pueda ser llevada a término. Bueno, la iglesia tiene que entender esa funcionalidad, esa dinámica y aceptar que hay hay toda una línea de jerarquía que necesita ser respetada, hay un orden que necesita ser establecido, hay un plano que necesita ser trazado y hay un trabajar en consecuencia y en dirección de manera ordenada, apelando a la multiplicidad de talentos para que en definitiva el resultado final sea lo que tiene que ser. El resultado final sea el fiel reflejo de lo que el plan original dejó establecido en nuestra mesa de trabajo. Vaya si la iglesia tiene que fundamentar su accionar en ese ejemplo tal vez trivial, pero creo yo que es un muy buen ejemplo para poder entender cómo la iglesia debe trabajar para estar a la altura de lo que Dios espera de nosotros. Hoy en este nuevo devocional nos convocan dos libros del Nuevo Pacto. En esta oportunidad vamos a recalar en el libro de Lucas apenas algunos versículos muy puntuales, muy exiguos, pero entiendo que altamente relevantes. El libro de Lucas en el capítulo 1 va a ser uno de los abrevaderos de los cuales estemos abrevando y compartiendo, y el libro de Mateo también en su primer capítulo estará siendo funcional a lo que entendemos el Señor ha puesto en nuestro corazón para nosotros. Queremos dar rápidamente lectura a lo que la Escritura dice, por lo pronto en este libro de Lucas, capítulo 1, y vamos a estar leyendo desde el versículo 26 al 28 inclusive. El pasado último compartir que tuvimos, hicimos mención a cómo algunas Biblias, más allá del lenguaje, entiendo yo, pero por lo pronto me remito a las Biblias y a sus tradiciones en la lengua castellana. Muchas de ellas tienen, a partir del texto y del contexto que viene a continuación, ellos advierten a partir del texto, del contexto y del relato por venir, ellos advierten una suerte de subtítulo que de alguna manera da evidencia y vislumbra qué es o de qué trata, por lo pronto, en términos muy generales, el advenimiento del texto que vamos a compartir o que en definitiva viene a continuación de ese subtítulo. Ciertamente, palabra más, una vez más, el amigo Claudio manifestándose, diciendo presente en cada una de nuestras alocuciones y palabra más, palabra menos, en cualquiera de estas dos lecturas, el subtítulo es el mismo o muy parecido, porque en el caso de Lucas el subtítulo es Anuncio del nacimiento de Jesús, y el texto dice de esta manera: a los 6 meses Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea. Y quisiera hacer un alto en el camino porque este primer pasaje que acabamos de compartir hace una referencia en función de un tiempo. La Escritura deja en evidencia que esto que está por suceder, esto que está por acontecer, tiene como referencia en materia de tiempo que se va a desarrollar luego de 6 meses. Claro, lo que nosotros
no hicimos y que alentamos a que ustedes los puedan hacer desde la intimidad de su casa en función de los tiempos y de los espacios, pero yo les animo a que puedan hacer una lectura un poco más general, más vasta, y a poder tener de esa manera un contexto aún mayor, ver a qué se refiere estos 6 meses a los cuales la Escritura hace referencia, y verán que este tiempo está ligado a un episodio profético y a una intervención divina, una intervención de un ángel de Dios que irrumpió en la vida de un hombre, en la vida de un sacerdote, en la vida del sacerdote Zacarías, que por la ordenanza que había sido establecido allí, las distintas órdenes sacerdotales tenían responsabilidad de llevar adelante el servicio en el templo, y lo hacían en función de las distintas órdenes en las cuales fueron segmentados, y a partir de allí, y a partir de los tiempos, y a partir de el final el final de cada uno de ellos representaba que la próxima instancia iba a ser ejercida por otro grupo de sacerdotes perteneciente, ¿verdad?, a otro grupo. En este caso, el sacerdote Zacarías, que era de la orden de Abdías, si mal no recuerdo. Narran las escrituras que cuando él está ofreciendo la ofrenda, él está haciendo libaciones, él está ministrando allí en el lugar santo. Dice que él tiene una epifanía, tiene una revelación de un ángel que toma un protagonismo superlativo en la vida, no solamente de Zacarías, en la vida de su esposa, sino en el fruto que se iba a gestar a partir de esa palabra. Y yo quiero comenzar de esta manera, quiero comenzar diciendo que este es un tiempo de visitación angélica, quiero comenzar diciendo que esta es una temporada donde Dios está visitando ciertos niveles de esterilidad en nuestra vida, porque aquellos que conocen un poco más este relato sin necesidad de que yo se los explique de mayor manera, lo cual significaría un invertir mayor tiempo que preferiría no hacer, y animarles a que ustedes puedan tener lectura de ello y dedicarse y abocarse y establecer una sana disciplina para poder ir descubriendo, ¿sí?, lo que las Escrituras nos enseñan. Zacarías era un hombre temeroso de Dios, su esposa Miriam eran devotos de Dios, eran hombres y mujeres espirituales, hombres y mujeres que habían sido consagrados para. De todas maneras, y a pesar de, Miriam, la mujer de Zacarías, no dejaba de dar testimonio con hechos concretos, empíricos, de que su vientre, su matriz había sido visitada por la esterilidad. Había una marca, había un estigma que Miriam tenía que cargar, que seguramente también el sacerdote tenía que cargar, porque en aquel contexto histórico y cultural, digamos que la figura de la mujer, y fundamentalmente su condición de estéril, estaba íntimamente ligada a digamos que a una suerte de desorden espiritual, porque había como un estigma, había como una presunción de que cuando una mujer no estaba en facultades de poder dar a luz, de poder darle hijos, y fundamentalmente hijos varones, a los maridos, al cónyuge, más allá de que los términos que hoy empleamos en aquel entonces no se manejaban de tal manera. El término esposo no era una terminología que se empleara
en aquel entonces. Sí, claramente existía un contrato social, como también hoy lo representa, pero hoy eh, lo hemos denominado de diversas maneras, que palabra más, palabra menos, creo que no hacen más que resumir y de darle un contexto filosófico, de darle un nombre que nos permita poder entender a qué estamos refiriendo. De todas maneras, convengamos en que la matriz de Miriam era una matriz que había sido estéril, ella nunca había podido dar a luz, y yo me imagino que en el corazón de un hombre claramente tradicional, el ver cómo ciertamente se había negado el poder tener descendiente, el poder tener un hijo varón, claramente era un enorme peso que tenía que cargar el hombre de Dios, pero yo creo que la peor parte la llevaba la mujer, porque parte de, parte de la cultura de aquel entonces, parte aún de la propia religión de aquel entonces, de alguna manera señalaba y sojuzgaba de una manera muy bruta, muy poco condescendiente, muy lejos de alentar, ¿verdad?, a la mujer, muy lejos de estimular a la mujer. Bueno, se le juzgaba, se le prejuzgaba, y aquello de, bueno, la presunción de inocencia claramente no existía, sino que por el contrario, el hecho de no poder dar a luz, el hecho de no poder darle a su marido, a su esposo, un hijo, y más un hijo varón, de alguna manera había un preconcepto de que la mujer había incurrido en determinada debilidad, había provocado que esa infertilidad se manifestara, y una infertilidad que claramente tenía a los ojos del común denominador una connotación, bueno, poco feliz, porque se le ataba, se le ligaba a un mal accionar, a una falta de virtud, a una ilegalidad provocada y sostenida a partir de presuntamente, ¿verdad?, bueno, actitudes y o comportamientos que provocaron como un acto de maldición que ella no pudiera dar a luz. Esto, esto a mí me da a las claras el entendimiento de que esta temporada, este tiempo, este mojón de la historia y de la vida nos está poniendo delante de algunos úteros que han sido visitados por la esterilidad, algunos vientres que de alguna manera han sido cauterizados, que han sido cosidos, ¿verdad? Han sido bordados de tal manera que el no estaba por demás presente. Esta es una temporada en donde entiendo y asumo de parte de Dios, nuestro Rey ha dejado en evidencia que muchos de nosotros hoy convivimos con niveles de esterilidad, con niveles de no puedo, con niveles de no tengo, con niveles de infecundidad en muchos aspectos de la vida. No solamente en el orden conyugal, no solamente a la hora de ensanchar los sitios de nuestra tienda familiar, también en el orden ministerial, en el orden académico, en el orden financiero. Yo entiendo que hoy, a partir de muchas de las desventuras que estamos viviendo, que no hacen más que representar un enorme no en términos prácticos, no a esto, no a aquello, no a lo otro, que nos exponen a ámbitos de desolación, de desilusión, incluso hasta depresión, porque cuando uno tiene una alta expectativa, cuando uno tiene un enorme desafío que implica un deseo inalienable que está por lo pronto, como puede llegar a ser el deseo y el anhelo de todo matrimonio, de poder ir a la próxima etapa, que es la de poder ser
padres que, bueno, eso es un desafío aún mucho mayor para la pareja. Es un desafío maravilloso que la pareja tiene que enfrentar y que tiene que estar a la altura, tomado de la mano de Dios para que esa criatura pueda ser concebida en el tiempo correcto, de la manera correcta y pueda ir trascendiendo, siendo edificada su vida de la manera correcta. Y eso sí, solo sí pasa cuando la vida de esa criatura es cimentada sobre la roca. Pero ciertamente hay muchos espacios de nuestra vida que hoy tal vez den evidencia de un nivel de esterilidad, de un nivel de estrechez. Hoy creo que más que nunca el Señor está tomando nota de muchas de esas circunstancias que nos han salido al paso y que nos han venido condicionando todo este tiempo, de alguna manera intentando desilusionarnos, detenernos, deprimirnos, bajar la guardia, renunciar a esos sueños, renunciar a esa virtud, renunciar aún a el esfuerzo que implica el caminar en esperanza contra esperanza. Vaya si el Señor, creo yo, permanentemente toma cuenta de nuestros dolores y tiene la maravillosa virtud, el poder, el portento, de por medio de una voz potente, de una voz angélica, de una voz celestial, irrumpir como lo hizo en la vida del sacerdote Zacarías y decirle a Zacarías, parafraseando, Zacarías, no me importa lo que la ciencia te haya dicho, no me importa lo que la medicina te haya dicho, no me importa lo que los demás te puedan decir, no me importa las palabras descalificadoras, no me importa que hoy te estés enfrentando a una suerte de estigma, no me importa, no me importa, porque déjame decirte que tu vida va a ser transformada, tu vida va a ser cambiada, tu vida va a ser mudada, tu vida y la vida de tu esposa van a salir de una condición de estrechez. Yo voy a cambiar su lamento en danza, yo voy a provocar que su matriz vuelva a ser fecunda, yo voy a provocar por medio de una palabra, por medio de una evidencia del poder de Dios, yo voy a irrumpir en tu vida y voy a provocar que esa esterilidad desaparezca, huya delante de ti. Y voy a permitir y voy a provocar que hechos concretos visiten tu vida, acampen alrededor de ti, den testimonio de que yo tengo la última palabra. Bendecimos el nombre de nuestro Dios, porque ese era ciertamente el escenario que estaba viviendo Zacarías y su esposa. Un tiempo duro, un tiempo difícil, un tiempo de enorme estrechez, pero que la escritura, conforme acabamos de compartir, comenzamos a leer que 6 meses después de que esa voz potente irrumpiera en el vientre de Miriam y su esterilidad se convirtiera en vida y vida en abundancia, el vientre de Miriam comenzó a dar evidencia de la luz de Dios, de la fertilidad de Dios, de la potencia de Dios. Su vientre se llenó de vida y tu vientre se va a llenar de vida. Tu vientre financiero, tu vientre académico, tu vientre ministerial, tu vientre espiritual se va a llenar del poder y la potencia de tu Dios, porque una palabra viene una palabra de parte de Dios para tu vida que va a irrumpir aún en medio de la materia, la va a afectar molecularmente de tal manera que esa esterilidad que fue certificada por las eminencias, por los grados 5 de turno, el Señor va a permitir que sean avergonzados, porque la vida de Dios te va a visitar, porque la voz potente de Dios va a irrumpir en medio de tu humanidad y va a establecer una verdad eterna, y es que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando la escritura que acabamos de compartir comienza haciendo esta referencia de tiempo, lo que está haciendo es dejando testimonio de que a los 6 meses del embarazo de Miriam, allí el ángel Gabriel se presenta, es enviado a Nazaret, un pueblo de Galilea, y avanzamos en el relato.
Versículo 27. ¿A qué se apersona este ángel, el ángel Gabriel? ¿A qué se apersona? A visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. El ángel Gabriel se apersona a la persona, a la figura de esta mujer virgen, de una mujer que se había reservado, de una mujer que se había guardado, de una mujer que había hecho valer lo que la Escritura nos hace entender que es absolutamente necesario y es por demás importante volver a las raíces, volver a los principios, volver a llamar a las cosas que son por su nombre, y eso implica el volver a decir que lo bueno es bueno y que lo malo es malo, porque en este mundo y en esta cultura y en esta desidia que hoy esta cultura está viviendo, está padeciendo y a la que nos quiere arrastrar, permanentemente nos instiga, nos empuja y quiere llevarnos a los ponchazos, llevándonos a pensar que lo que las Escrituras y sus principios nos enseñan son hechos anacrónicos, de que estamos alejados de la realidad. Y sí, la verdad que sí, estamos alejados de esa realidad inmunda, impía, pagana, inicua. Ciertamente sí debemos de estar absolutamente despegados de esa cultura, porque la cultura de este siglo y el príncipe de este siglo nos instigan a nuestros jóvenes a que a que prueben libremente, a que ellos hagan uso de la libertad, por no decir de una expresión de enorme libertinaje, llevando a que a la hora de poder establecer vínculo, a la hora de poder visualizar una familia, hoy muchos ni siquiera visualizan una familia, lo que buscan es su propio deleite. Y yo no digo que esté mal, porque en cierta medida uno se casa para tener deleite. Uno se casa para hacer feliz a la mujer que le puso Dios delante. Uno se casa para hacer feliz al hombre que Dios le puso delante. Pero es nuestra propia naturaleza humana, una naturaleza y un amor que no es pleno y no es completo por su sola condición de ser natural, de ser humano. Por eso esa necesidad de poder establecer vínculo sistemáticamente con Dios para que sea su amor y no el nuestro, porque nuestro amor es un amor que no deja de ser egoísta, es un amor que no deja de tener límites, es un amor condicionado a, porque permanentemente condicionamos nuestro amor, nuestro accionar, nuestro hacer o nuestro no hacer en función de lo que yo creo, de lo que a mí me parece, cuando Dios todo el tiempo nos está llevando a vernos y a compararnos conforme a los preceptos divinos, a la figura de Jesús, y a tomar cuenta de que a la hora de hacer bien no hay que mirar absolutamente a nadie, sino simplemente ejecutarlo y manifestarlo más allá de la respuesta que yo pueda llegar a tener, porque el amor es desmedido, el amor es desprendido y por lo tanto debe ser desmedido. Pero hoy nosotros, humildes mortales, influenciados de manera violenta, permanente, sigilosa, pero seducidos permanentemente, somos puestos a prueba en nuestros principios más viscerales, o al menos en los que deberían de ser nuestros principios más viscerales, porque vaya si la virginidad era un bien, vaya si la virginidad era un bien en aquel entonces, pero hoy que un hombre llegue virgen al matrimonio, que una mujer llegue virgen al matrimonio, es realmente un enorme desafío. Es un enorme desafío. Hoy es más. Hoy en los propios círculos que vamos creando muchas veces, en los círculos estudiantiles, en los círculos laborales, una jovencita que es inquirida por sus amigas
y le preguntan, che, ¿vos sos virgen? Y las chicas muchas veces tienen que mentir. Tienen que mentir porque saben de que van a ser descalificadas, saben que se van a burlar de ella. Decirle che, escúchame, pero vos me imagino que ya no sos virgen, me imagino que ya habrás tenido experiencia, y yo te diría varias experiencias. Porque al pecado se le atribuye un valor superlativo, porque fíjate el nivel de desidia y el nivel de inmoralidad, porque no alcanza solamente con haber errado, sino que hay una incitación a errar sistemáticamente, como si fuera una virtud en sí misma. Como si fuera una virtud en sí misma. Hoy hay valores que sistemáticamente están siendo perseguidos por la cultura de este mundo. Por eso yo insisto en algunas expresiones que las he manifiesto en cada una de las oportunidades, porque entiendo de que la iglesia necesita pararse firme, mostrar postura y llamar a las cosas que no son, sin importar lo que el mundo pueda llegar a decir de nosotros, sin importar la calificación, el calificativo que puedan llegar a tener para con nosotros. Eso no debe de ser, no debe de mover la aguja en nosotros, porque nosotros hemos sido llamados no solamente a ser, sino a decir. Nosotros somos llamados no solamente a decir, sino también a ser. Hoy, vuelvo a insistir, nuestros jóvenes están siendo obligados por sus propios vínculos a vender su primogenitura al bajo precio de la necesidad. Hoy nuestros jóvenes, aún nuestros adultos, están siendo violentados en su fuero más íntimo. Hay un condicional social. Hoy la cultura de este mundo tiene un alto nivel de protagonismo, aún en nuestras respuestas frente a la vida. La cultura tiene un enorme peso en el desarrollo de nuestra integridad moral. Hoy nuestro mayor enemigo a la hora de poder construir ciudadanía es la cultura de este siglo. Por eso la Escritura dice, no os acostumbréis a la cultura de este siglo, al pensamiento de este siglo. No se acostumbren, no lo tomen como propio, no lo acepten, rechácenlo, porque si no lo hacen, lo que van a estar pariendo no van a ser necesariamente diseños divinos. ¿Y por qué digo pariendo? Porque aquellos que conocen esta historia saben de que esta irrupción del ángel de Jehová, y este es un tiempo en donde los ángeles de Dios están irrumpiendo con palabras divinas, están irrumpiendo con palabras potentes, poderosas, pero para poder establecerse esas palabras, tiene que haber en nosotros un grado de santidad. Tiene que haber un grado de convicción, una medida de convicción para que el ángel de Jehová manifieste su palabra y que esa palabra se cumpla en mi vida. Tiene que encontrar en mí una legalidad. Dice que María era virgen. Había una legalidad. De hecho, la cultura de aquel entonces, por supuesto, esperaba a su Mesías por medio de una mujer. Pero esa mujer tenía que ser virgen. Fíjense el alto valor que tenía la virginidad para ese entonces. No solamente por una cuestión de moralidad, sino porque el advenimiento del Mesías tenía que venir, sí, solo sí, por medio de una mujer virgen, o sea, legalmente establecida. Porque si ella incurría en un nivel de ilegalidad, ciertamente esa mujer quedaba descalificada. No era apta para poder parir lo bueno de parte de Dios, la virtud de Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios. Y hoy nosotros nos estamos enfrentando a ese paradigma. Y es que si nosotros no comenzamos a trabajar
en establecer niveles de santidad, niveles de legalidad. Si nosotros no tomamos distancia de lo que este mundo nos propone, tristemente lo único que vamos a parir son frutos de la carne y nada más que frutos de la carne. La palabra del ángel se hizo rema cuando encontró la virtud de esta mujer. La palabra que Dios te soltó se va a manifestar si encuentra en tu vida, en mi vida, la legalidad necesaria, la ciudadanía correcta para que esa palabra pueda germinar. Porque lo que el ángel de Jehová hace es soltar una palabra que permea aún nuestra propia materia, permea aún la propia materia, permea los no de la vida, porque era imposible que esta mujer quedara embarazada porque no había tenido experiencia con hombre. Pero cuando el ángel de Dios se manifiesta, una de las cosas que logra es reírse de los imposibles, es avergonzar los imposibles, es de derrocar a los imposibles, pero lo hace cuando encuentra una legalidad establecida, asumida, consolidada, un hombre y una mujer que siguen llamando a lo malo malo y a lo bueno bueno, que miran a lo alto, más allá del escenario de vida que le toca vivir, porque entienden de que lo que viven es un pizarrón divino para establecer el carácter de Cristo en mí, en cada uno de esos escenarios. El ángel se le acerca, versículo 28, se le acerca a ella y le dice: te saludo. Y yo quiero decirte esto proféticamente: el ángel de Jehová está saliendo a tu encuentro, al encuentro de esas desventuras, al encuentro de ese dolor, al encuentro de ese no rotundo, al encuentro de ese imposible que te ha salido al frente y que de alguna manera te mantiene prisionera de la tristeza, de la amargura, de la victimización, de la depresión. El ángel de Jehová te está saliendo al cruce para llamarte, te saludo, y para decirte, te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. ¿Y qué representa el favor de Dios? Y es aquí en donde te pido que el capítulo número 1 del libro de Mateo, versículo 18, excluyentemente el 18, de alguna manera tiene por subtítulo exactamente lo mismo que acabamos de compartir. Palabra más, palabra menos, se subtitula como el nacimiento de Jesucristo. Y el texto dice así: el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así, : su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. ¿Por qué me pareció oportuno, necesario? Me pareció virtuoso y me pareció una dirección del Espíritu de Dios para poder compartirte esto, porque ese nivel de favor que el Espíritu o que el ángel quiere establecer en tu vida tiene que ver con el de parir a Jesús. Tiene que ver con el de parir a Jesús. Y usted me dirá: bueno, pero ¿cómo parir a Jesús? Se supone que ya he aceptado a Jesús en mi vida, yo ya he aceptado a Jesús en mi corazón, me he bautizado. Sí, está bien, hemos aceptado a Cristo como a nuestro Señor, nuestro suficiente Salvador, hemos pasado por las aguas, pero yo creo que de una manera muy práctica uno tiene que terminar de aceptar de que la verdadera conversión tiene un punto de inicio, pero que se va consolidando todos los días a partir de esa relación, de esa dinámica divina en donde el Espíritu me habla, el Espíritu me corrige, el Espíritu trae discernimiento, el Espíritu trae luz, y las tinieblas de mi vida, las vergüenzas de mi vida, las concupiscencias de mi vida comienzan a ser echadas fuera, comienzan a ser erradicadas. De esa manera
De esa manera, y sí, solo sí, de esa manera, yo voy pariendo a Jesús en cada uno de los espacios de mi vida. Yo voy pariendo a Jesús en mis sueños, voy pariendo a Jesús en mis expectativas, voy pariendo a Jesús en mi vida familiar, voy pariendo a Jesús en mi sexualidad, voy pariendo a Jesús en mis finanzas. Es necesario que la iglesia pueda entender que parir a Jesús implica un pujar, la iglesia de Cristo tiene que entender que para que Cristo pueda nacer en cada uno de los aspectos de mi vida, tiene que haber un pujar, y ese pujar tiene que ver con el de establecer un compromiso, de buscar niveles de santidad, tiene que ver con el de entender de que para poder establecer esa legalidad, esos ámbitos necesarios para que Cristo pueda nacer en mí, yo necesito renunciar, yo necesito morir, yo necesito mutilar áreas de mi vida que lamentablemente a veces uno debe de reconocer que ha venido conviviendo con ellas durante años, tal vez décadas, pero de que ya es hora de dejar de cohabitar con esa suerte de hijo. Porque a veces en donde, lejos de parir a Jesús, lo que vamos pariendo son concupiscencias. Hay veces en donde, lejos de parir a Jesús, lo que vamos pariendo son deseos no santos. Lo que vamos pariendo es iniquidad, lo que vamos pariendo es pecado, lo que vamos pariendo es error. Y lo que Dios está diciendo por medio de las Escrituras es de que Él está comisionando a ángeles para que nosotros podamos, por medio del Espíritu Santo, establecer niveles de legalidad, niveles de santidad, para poder parir a Jesús en todos los aspectos de mi vida, para que sea Jesús el que reine en todos los aspectos de mi vida. Y para poder hacer eso, tiene que haber algo que es absolutamente excluyente, que si ustedes prestaron atención, es una de las pocas expresiones comunes que se repiten en ambos textos, y era la condición en la cual vivía esta Virgen llamada María respecto de su futuro esposo llamado José. En ambos relatos, en ambos textos, dice la Escritura de que María estaba comprometida. No puede haber un alumbramiento de Cristo, no puede haber un alumbrar de Cristo en todos los aspectos de mi vida si no hay un compromiso de mi parte, si no hay un comprometerme con mi Dios, si no hay un trabajar codo a codo. Es cierto que siempre es por los méritos del Mesías, pero hay algunas respuestas que en definitiva están en mí y que dependen de mí, porque muchas de las promesas que Dios soltó en mí son condicionales a mi respuesta. Pero cuando yo me someto a Dios, cuando yo me sujeto a Dios, cuando mi vida es permeable a Dios, yo lo que termino haciendo es aceptando su señorío, su poder, su ciudadanía. Por lo tanto, ya no soy yo, sino que es Él en mí. Y cuando esa dinámica se establece, yo logro parir lo que me corresponde por precio de sangre. Yo quiero animarte a poder establecer un nuevo ámbito de compromiso. Quiero animarte a ser un hombre y una mujer comprometida. Quiero animarte a poder ser una mujer y un hombre virgen, alguien que mantiene un alto grado de santidad, alguien que no se deja permear por lo que la cultura de este mundo te propone, alguien que se mantiene como una roca fuerte delante de los estigmas que este mundo nos propone, delante de los paradigmas que esta cultura nos quiere imponer. Yo quiero saludarte, quiero bendecirte, quiero alentarte, quiero bendecir tu vida y en tu vida la vida de tus afectos. Y le pido a Dios que te transforme y me transforme en personas vírgenes, en personas comprometidas, para que el Padre pueda parir en mí a Jesucristo en todos los aspectos de mi existencia. Te mando un apretado abrazo y un fecundo abrazo en el precioso nombre de Jesús. Le doy gracias al Señor por tu vida y seguimos en contacto. Bendiciones, amada iglesia. Shalom, shalom.